Hermanos, os invito hoy a abrir la Biblia en Juan capítulo 9. Vamos a continuar meditando en el capítulo que empezamos ya el domingo pasado. Juan capítulo 9, hoy vamos a empezar la lectura en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo:
¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hasta aquí la lectura bíblica, vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, queremos agradecerte por hoy traernos una vez más a tu casa para poder cantarte y también para poder oír tu palabra. Dios mío, necesitamos el milagro de que tú te pases entre nosotros dándonos entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a sumergirnos en ella y a poder entenderla, y no solamente a poder entenderla, pero también a poder tener un encuentro contigo en tu palabra, Señor. Jesús, tú eres el fiel reflejo de la gloria del Padre, y te das a conocer mediante tu palabra. Date a conocer, te pedimos en esta mañana. En tu santo nombre oramos. Amén. Amén. Querida iglesia, el domingo pasado vimos a Jesús con sus manos en el barro, sanando a un ciego de nacimiento. El Dios que formó al hombre del polvo de la tierra sumergía nuevamente sus manos en el polvo, pero esta vez para redimir y restaurar lo que se había perdido. Aquel que en el principio de los tiempos dijo, sea la luz, lo estaba diciendo nuevamente para restaurar la vista de este hombre, haciendo un milagro absolutamente extraordinario, del cual no hay registro en la Escritura de un ciego, de alguien que haya nacido ciego y haya recibido la vista. Por lo tanto, es un milagro de veras asombroso y extraordinario. Pero Jesús le sanó de un modo muy peculiar, muy particular. En vez de sanarlo de inmediato, lo primero que hizo fue llenar de barro sus ojos. Lo que Jesús estaba haciendo, por decirlo de algún modo y sin ser dogmático, era enfatizar su ceguera. Permitir que de un modo vívido y real este hombre supiera cuán ciego era antes de sanarle. Para después sí enviarle a lavarse en el estanque de Siloé, llamarle a lo que hemos llamado la obediencia de la fe. Ahora que sabes que de verdad eres ciego, ve y lávate al estanque de Siloé. Y el domingo pasado consideramos que esta es, en cierto modo, la experiencia de todo verdadero creyente. Todo creyente, cuando se encuentra con el Señor, pasa por este proceso. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, lo primero que experimentamos es nuestra bancarrota espiritual. En vez de mejorar, de buenas a primeras, empeoramos, o por lo menos parece que empeoramos, pero no empeoramos. Somos ciegos. Lo único que Jesús hace al principio es dejarnos ver cuál es nuestra real condición para entonces proveernos de la medicina, entre otras cosas porque somos tan orgullosos que no bebemos de la medicina si antes no llegamos a esa realidad. Él nos deja primero ver lo que somos para después llamarnos al estanque de Siloé. El estanque de Siloé significa enviado. Antiguamente en tiempos de sequía significaba el rey, el estanque del rey. Y hemos visto en ese estanque un tipo de parábola o imagen de la cruz de Cristo. El lugar en el cual el pecador se lava, en el cual el ciego va, lava sus ojos para que pueda entonces entender quién es Dios, entender su propia realidad y a partir de ahí experimentar. Y digo experimentar, no solo conocer, experimentar la verdadera salvación, la reconciliación con el Dios del cielo. Ahora, desde luego en esta mañana hay mucha gente que todavía necesita eso. Yo quiero llamarte a poder acudir al Señor, que Él te llene de barro y entonces ir a la cruz y experimentar su perdón. El domingo pasado, por lo tanto, hemos estado enfatizando el milagro, el modo en el cual Jesús de verdad sanó a este hombre. Hoy vamos a dar un paso más en la lectura bíblica para estar meditando juntos en el testimonio público que siguió a la sanidad. En cuál fue el testimonio audible de este hombre delante de sus vecinos, delante de sus padres, delante de los líderes religiosos de la sinagoga, cómo este hombre proclamó la verdad de lo que Cristo había hecho en su vida.
Ahora yo quiero decirte algo, solo para empezar el sermón, quiero decirte algo que es bien importante. Toda verdadera conversión, toda verdadera fe siempre deriva en testimonio. No hay fe sin testimonio audible. No hay una obra genuina de corazón que no se exprese verbalmente para bendecir al otro. Aquello que ocurre en lo oculto del alma tiene que aparecer. La luz no puede permanecer debajo del almud, es imposible. La luz que de verdad brilla rompe el almud, aparece. Te sale por los poros, tiene que haber testimonio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9. Jesús dice, el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, el corazón cree y es justificado, pero la expresión de esa salvación se manifiesta con la boca que habla, hermano. Si la boca que no habla, el corazón no cree. Pero si el corazón cree, la boca habla, es imposible. Porque la boca siempre habla de lo que hay en el corazón. La boca el corazón es la fuente, pero la boca expresa lo que sale de adentro. Por lo tanto, hermanos, siempre que hay verdadera fe, hay un testimonio, hay una proclamación pública y audible de la realidad de la fe. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en este sermón? Pues nada, vamos a hablar del testimonio público de este hombre y vamos a comenzar el sermón en el momento en el que este ciego, antiguo ciego, está regresando del estanque de Siloé viendo. Ahí vamos a tomarlo, ¿vale? Jesús le ha sanado, él ha ido al estanque, se ha lavado y de repente abre los ojos, por primera vez ve en la vida y está regresando de aquel lugar. Versículo 7, segunda parte, ojos puestos en la Biblia. Versículo 7 dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermanos, cuando este hombre regresa al lugar donde estaba, lo primero que le hace es encontrarse con sus vecinos. Versículos 8 al 9, lo tenéis ahí, él se va a encontrar con sus vecinos. Y lo primero que yo quiero destacar de este momento en el cual este hombre regresa al lugar donde estaba antes, ciego, mendicante, junto a los vecinos que le conocían, lo primero que quiero destacar de su regreso es el cambio que él experimentó. Fue un cambio profundo y evidente. Tan profundo y tan evidente fue que muchos de sus vecinos llegaron a creer que no era el mismo hombre, que era otro. No daban crédito a que fuese el mismo. Versículos 8 y 9, lo voy a leer. Dice, mirad, entonces los vecinos, imagínate a tu vecino, ¿no es verdad? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él tenía que decir, no, espérate, que soy yo. Hermano, este cambio es evidencia de la verdadera conversión. No hay conversión sin cambio. No hay conversión sin un cambio de vida, sin un movimiento de 180 grados, sin que aquellos que están a tu alrededor lleguen a decir, ¿qué ha pasado? ¿Es él o es otro? Hermano, el cambio está presente. Es verdad, la medida del cambio o la naturaleza dramática del cambio tendrá mucho que ver con el trasfondo del cual vengamos, es cierto. No es el mismo cambio el que experimenta un hijo del pacto, alguien que nace bajo la familia de la fe y alguien que viene del mundo, eso es cierto. Pero quiero decirte algo, alguna medida de cambio tiene que haber. Si eres igual, si nada ha cambiado, es que no te has encontrado con Cristo. Hermanos, el modo en el que hablamos, el modo en el que nos relacionamos con los demás, el modo en el que trabajamos, el modo en el que pagamos nuestros impuestos, el modo en el que usamos nuestro dinero, el modo en el que nos divertimos, la música que oímos, cambia. Y la gente a nuestro alrededor se pregunta, ¿es el mismo o es otro? Y tú tienes que decir, soy yo. Sí, soy yo. Hermano, Efesios, capítulo 5, versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermano, la vida cambia cuando te encuentras con el Señor.
Eso es lo primero que vemos en este momento en el cual él regresa del estanque de Siloé. Pero lo segundo que quiero que veáis en este momento, y esto me parece aún, si cabe, más notable que lo anterior, es que cuando él regresa del Siloé, Jesús ya no estaba allí. Jesús no estaba presente. Él se había marchado. El Señor ya no estaba en aquel lugar. Él no le ve, no le encuentra. Me lo imagino al hombre buscando a Jesús, queriendo verle, hablar con él, pero Jesús se había marchado. De modo que, bien interesante, hermano, cuando este hombre recibe la vista, al recibir la vista, el conocimiento que él tenía de Jesús era pobre, escaso, y no tuvo de buenas a primeras la oportunidad de saber más acerca de él. En efecto, Jesús no estaba ni siquiera ahí para que él pudiese verlo, para que pudiese hablar con él, para que pudiese preguntarle cómo hizo el milagro, cómo podía seguirle, quién era. Su teología era escueta, era débil, era pobre, era escasa. Lo vemos en la conversación que él tiene con sus vecinos, cuando los vecinos le preguntan a él, ¿qué te ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en tu vida? Y te das cuenta de que en vez de encontrar un evangelio robusto o una teología bien madura, lo que hay son un montón de cuestionamientos y preguntas que él mismo no podía responder. Versículos 10 al 12, mirad. Dijeron sus vecinos, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Como si a ti te preguntasen, ¿cómo te has convertido? Respondió él y dijo, mirad, aquel hombre, empezamos mal, aquel hombre que se llama Jesús, bueno, por lo menos el nombre sabe, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Primero te preguntan, ¿cómo te has convertido? Ahora te preguntan, yo quiero conocerle. Él dijo, pues no lo sé. Hermano, mal vamos, ¿no es verdad? Mal vamos. Sabéis, siempre me ha parecido extraordinario lo poco de teología y de conocimiento que el Señor necesita para dar salvación a una persona. Apenas conozco a alguno que sea convertido por una exposición completa y cabal del Evangelio o por una manifestación robusta de la teología bíblica. En efecto, el Señor salva a las personas con una frase lanzada al aire. Y a partir de ahí el Espíritu la toma y se la mete dentro y les da la salvación. No me malinterpretéis, para crecer en la vida cristiana hace falta teología robusta, Biblia profunda, pero para ser salvo. Recuerdo una historia que escuché hace un tiempo de Spurgeon. Él decía que en cierta ocasión, cuando habían construido el nuevo tabernáculo de Brooklyn, donde él iba a predicar, él fue a aquel lugar un día a la semana para probar la acústica, hermanos, probar la acústica. Se puso en el púlpito, no había nadie, a excepción de la persona que iba a barrer, un señor que iba a barrer la iglesia. Todos los días iba a darle una barrida a la iglesia y justo, bueno, no sé si todos los días, pero bueno, iba. Justo ese día estaba allí presente barriendo cuando Spurgeon se levanta en el púlpito para probar la acústica, grita, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Claro, hay que decir que era Spurgeon, ese vozarrón y esa autoridad, ¿no? Lo grita. Hermano, cuenta la biografía, el testimonio del barrendero de la iglesia, hombre que iba a la iglesia ya hacía mucho tiempo, había escuchado mucho el Evangelio, pero que en ese momento, cuando Spurgeon alza la voz y dice solamente aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal fue la convicción que experimentó de la realidad del pecado y de la gloria del Salvador, que dejó la escoba, se fue corriendo a su casa, se metió en la habitación y empezó a llorar y a decir, Señor, mi vida es tuya, tú eres el Cordero, tú eres el que me ha perdonado. Imaginaos la sorpresa de Spurgeon cuando se enteró, ¿no?, de lo que ocurrió y fascinante, ¿no es verdad? El Señor salva con su verdad, de este modo. No es teología mala, no, ni incorrecta. Es Jesús el que le sanó. Pero con tan poco, alguien que solamente sabe, aquel que se llama Jesús, ¿dónde está? No lo sé, pero él fue alcanzado por la gracia divina. Bendito sea el nombre del Señor. Pero llegado a este punto de la narrativa en el cual por un lado vemos el cambio profundo que él experimentó, pero por otro vemos el hecho de que al llegar Jesús no estaba y por lo tanto el conocimiento de este hombre era escaso, no sabía quién era ni
ni cómo había ocurrido lo que ocurrió en su vida más allá del efecto práctico. Llegado a este punto yo me preguntaba por qué Jesús no estaba allí cuando Él regresó. ¿Por qué no estaba allí? El Señor se podía haber quedado en aquel lugar. Dios omnipotente sabía que Él volvería. Podía haberle esperado. Podía haber permitido que este hombre que había alcanzado la gracia de Cristo le pudiese ver de manera inmediata, que pudiese oír su voz, que pudiese hacerle preguntas, que pudiese crecer en sabiduría y conocimiento, adquirir una buena teología, conocer la Biblia, saber quién era Él. Pero el Señor se va y lo deja a merced de sí mismo. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué permitió que el comienzo de la vida cristiana fuese tan precario, tan pobre, tan insuficiente? Sabéis, antes de ver por primera vez a Jesús, cuando el Señor va nuevamente a encontrarse con Él, cuando Él es expulsado de la sinagoga, antes de ese momento, este hombre tendrá que enfrentar la duda de sus vecinos, el temor de sus padres, el interrogatorio de los líderes religiosos, y terminará siendo expulsado de la sinagoga. Y todo esto sin apenas conocimiento de Cristo, sin una buena teología, sin una base bíblica robusta para defenderse. Y mi pregunta es, ¿por qué el Señor lo permitió? ¿Por qué le metió en ese tinglao? ¿Por qué permitió que este hombre tuviese que pasar por ese camino? Y yo quiero daros dos razones por las cuales creo, y creo que luego el texto lo va a confirmar, por qué Jesús permitió que fuese de este modo, sabiendo que iba a ser de este modo. La primera razón por la cual creo que Jesús permitió que fuese de este modo es para otorgarnos a ti y a mí en esta mañana un testimonio brillante, una perla bíblica, una belleza de la gloria de Cristo. Versículo 25 de este capítulo. Y yo creo que es uno de los versículos más conocidos por todo verdadero creyente, ¿no es verdad? Y cuántas veces no lo habremos oído. Dice, versículo 25, si es pecador, no lo sé. Claro, si él tuviese ya una teología robusta y conociese mucho la Biblia, posiblemente a estas alturas no hablaría en estos términos, pero lo dijo, mira, si es pecador. Ellos le dijeron antes, da gloria a Dios, sabemos que este hombre es un pecador. Él dijo, mira, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿No es precioso? Si alguien en este lugar piensa que esto es un testimonio pobre y precario, es que todavía no conoce a Cristo como debe conocerlo. Esto es una joya, hermanos. Esto es precioso. Esto es oro puro. Y no lo tendríamos si él tal vez hubiese encontrado a Jesús antes y hubiese tenido tratos con él. Vamos a ver eso cuando lleguemos al momento. Pero en segundo lugar, yo creo que Jesús permitió que todo ocurriese como ocurrió para poner en evidencia de manera clara y rotunda la obstinada ceguera de los fariseos. El Señor va a exponer la ceguera de los fariseos a partir de este hombre que con escaso conocimiento y pobrísima teología veía. Y va a exhibir el castillo teológico muerto de aquellos hombres delante de este personaje bíblico, de este hombre que había sido ciego. Espectacular, ¿no es verdad? El Señor lo va a hacer de esta manera y es extraordinario cómo el Señor trabaja de esta manera una y otra vez en la historia de la iglesia y en medio de su pueblo. Una y otra vez Él toma el testimonio brillante de un hombre que apenas sabe, pero ve para avergonzar a aquellos que muchos saben y no ven. Una y otra vez lo hace. Y para que nadie piense que no me importa la teología y el conocimiento bíblico, después que es expulsado de la sinagoga, Cristo vendrá a su vida y le enseñará teología buena. Lo vamos a ver al final. Después el Señor le va a enseñar la Biblia. Pero antes nos quiere enseñar cosas a ti y a mí, cosas que necesitamos aprender. Hermanos, la primera escena es la escena de Jesús con los vecinos. Lo primero que vimos ahí fue que este hombre experimentó un cambio dramático, evidente, profundo. Lo segundo, Jesús no estaba allí presente, por lo tanto, el conocimiento que él tenía era escaso. A partir de ese momento, ¿qué hacen los vecinos? Llevar a este hombre a la sinagoga local, porque quieren que los líderes religiosos de la nación puedan evaluar lo que está ocurriendo y darle su parecer, algo normal. Queremos saber cuál es la opinión de los líderes religiosos del pueblo
respecto a lo que ha acontecido en este lugar. Por lo tanto, el hombre fue llevado a las autoridades de la sinagoga. Cuando llega a aquel lugar le preguntan a él, bueno, ¿qué te ocurrió? ¿Qué ha acontecido? Y él les cuenta lo que Jesús hizo. Y hermanos, el testimonio delante de los líderes religiosos fue tan contundente que causó división entre los fariseos, increíble. Entre los propios fariseos empezó a haber división referente a la persona de Jesús al ver el cambio tan dramático y el testimonio tan potente de este hombre. Ahora quiero decirte algo, creyente, si tú das tu testimonio con autoridad y potencia y predicas el evangelio de verdad, siempre va a haber división. Siempre van a haber los que dicen, yo creo que es un hombre de Dios, y otros van a decir, no, es un charlatán. Es un pecador. Es inevitable que cuando el evangelio es predicado de verdad y el testimonio es robusto, no sea un divisor de aguas. No te hagas ilusiones de que todos van a recibir tu mensaje, no es así. No de todos es la fe, pero muchos lo harán, porque la gracia de Dios se manifiesta. Muchos reciben el mensaje, muchos abrazan a Cristo. Ahora bien, cuando este hombre habla, algunos de los fariseos decían, no, es un pecador porque hace estos milagros en el día de reposo, está rompiendo la ley. Claro, para gran parte de los fariseos, el mero hecho de que Jesús amasase barro con las manos y untase el barro en los ojos de este hombre que no estaba peligrando su vida, ya era considerado un trabajo. Y por lo tanto ellos miraban y decían, vale, este hombre está quebrantando la ley, por lo tanto necesariamente es un pecador, es alguien que transgride la ley, no puede venir de Dios porque está pecando. Pero había otra serie de fariseos que decían, no, espérate, es que señales de este calibre no pueden ser hechas por un pecador. Este hombre tiene que venir de Dios, no es posible. Y yo quiero que os imagináis, hermano, este pobre hombre, que antes había, pobre hombre, nada, de pobre no tiene nada, este hombre que antes había sido ciego y ahora veía, iletrado, sin haber nunca leído a Moisés, sin tener una teología robusta, sin haber ni siquiera visto a Cristo, de repente se encuentra en medio a una discusión teológica de alto calibre, a hombres de los más educados de su época, a hombres notables que estaban discutiendo entre ellos referente a quién era Jesús. Y en medio de la discusión, tan perplejos estaban ellos, que le hacen la siguiente pregunta a este hombre. Imaginaos la tensión. Venid conmigo, meteros dentro, la tensión. Versículo 17. No sé si alguna vez te has sentido pequeño en un ambiente, muy intimidado, un ambiente intimidante, y de repente le preguntan, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Hermanos, esto es meterte en una trampa. Dijera lo que dijera, saldría mal parado. Pero hermano, ahí estaba, tenía que definirse. Le habían apretado. ¿Y qué hizo él? Pues nada, el riesgo era evidente, pero él se mojó. El hombre respondió lo mejor que pudo. Vais a ver, versículo 17, segunda parte. No fue una respuesta equivocada, pero tampoco precisa ni profunda. Él sencillamente dijo, ¿qué piensas tú de él? Él respondió, bueno, yo pienso que es profeta, que es un profeta. Hermano, cuando él dice que es profeta, él no está diciendo el profeta prometido por Moisés, aquel que habría de venir, el verbo divino. No, él está diciendo, mira, yo honestamente diciendo creo que es un hombre de Dios. Yo sinceramente pienso que es un hombre que Dios ha enviado. Ahora, querida iglesia, uno puede pensar, es una respuesta precaria, insuficiente, débil, torpe, pero lo extraordinario es que este hombre respondiese y lo hiciese con valentía, con determinación y con verdad. Él no conocía más que eso. Era todo lo que él conocía, pero lo dijo, hermano, lo dijo. Lo que importa es que lo dijo. No se salió de refilón, no evadió la pregunta. No miró a otro lado. No dijo, mira, yo veo, sí, me lavé los ojos después que me untó de barro, pero la verdad que referente a él no conozco nada. En efecto, os digo algo, cuando volví ni estaba allí. Por lo tanto, esa pregunta a mí, preguntárselo a otro. Vamos a ver que sus padres respondieron así. Pero él no respondió así. Él dijo que es profeta. Yo creo que él es un hombre de Dios.
Más adelante él va a seguir diciendo, mira, si no fuese de Dios, Dios no le oiría. Jamás se ha oído de alguien que haga un milagro de este calibre. Hermano, en el testimonio público, a veces lo más difícil es hablar. ¿Sí o no, iglesia? No tanto lo que sabemos, dejamos de saber, pero decir lo que sabemos, el algo que ya sabemos. Pero a veces la presión es tan agresiva y tan violenta que no hablamos. Pero este hombre habló. Habló porque conocía. Habló porque, como veremos más adelante, su corazón ya estaba ligado a Cristo y dispuesto a pagar un precio por él. Él lo conocía de verdad y porque conoce, habla. Porque cree, habla. Hermano, lo fascinante aquí no es la torpeza de lo que dijo, sino la valentía y el mero hecho de que lo haya dicho. Hermano, esto es difícil en los tiempos que estamos viviendo, especialmente en los días de hoy, en los que sostener los postulados bíblicos en temas, por ejemplo, como el matrimonio, la crianza de hijos, la ética sexual, entre otros muchos, implicará necesariamente pagar un precio altísimo. Por lo tanto, la iglesia hoy en día sufre la tentación de no hablar, de callar, de usar mordaza, de cerrar la boca, especialmente cuando los temas pueden conllevar una medida de sufrimiento, de padecimiento, de persecución, ¿no es verdad? Y para que veamos que eso es así, mirad lo que ocurre con los padres de este hombre. Para mí es la parte, a mi parecer, más triste realmente de la historia. Versículos 18 al 23. Él está hablando con los fariseos, ellos le preguntan, ¿qué piensas tú de este hombre? Él valientemente dice lo que sabe. Yo creo que es profeta. Pero claro, como los fariseos se ven en un aprieto y no quieren creer en Jesús, ¿qué hacen? Llaman a sus padres para intentar desmentir su testimonio. Claro, él dijo que nació ciego, pero tal vez ni él sabe si nació ciego. Pero hay alguien que sabe si nació ciego o no, ¿verdad? Sus padres. Por lo tanto, los fariseos llaman a sus padres para intentar desmentir su testimonio y de ese modo entonces quitarse a Jesús de en medio rápidamente. Y hermanos, qué triste. El testimonio de los padres de este hombre es un testimonio moderno, un testimonio que habla del espíritu de nuestra época. Estos padres de este hombre bien podrían ser hombres occidentales del tiempo que estamos viviendo. Mira cómo responden, como serpientes realmente. Por un lado, cuando ellos le preguntan, ¿este es vuestro hijo? ¿Nació ciego? ¿Cómo ocurrió? Bueno, por un lado ellos dicen, mira, en efecto es nuestro hijo y nació ciego. Desde luego ahora ve. El milagro es innegable para nosotros. Pero, ¿sabes qué? Respecto a quién lo hizo y cómo lo hizo, no tenemos ni idea. Pero estaban mintiendo. Ellos sabían quién era y sabían qué había hecho. Pero ellos fueron con la verdad hasta donde les convenía. Dijeron la medida justa de la verdad para no meterse en aprietos. Hermano, a veces somos veraces, pero no veraces con V mayúscula. ¿Os ha pasado o no, hermano? Yo tantas veces he sido convencido por el Espíritu Santo de este pecado. El Espíritu Santo, después de una charla compleja, viene y me dice, y ministra mi alma diciendo, ¿has dicho la verdad, hijo? Sí, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta donde sabías que no había compromiso. Hasta donde sabías que expulsado no serías. Pero tenías que haber ido hasta el final. ¿Quieres dar testimonio de mí? ¿Quieres brillar con mi luz? ¿Quieres causar un impacto? ¿Quieres ser sal y luz de la tierra? No puedes ser como estos padres. ¿Por qué ellos actuaron de este modo? ¿Por qué dijeron medias verdades? Hermano, era su hijo que había nacido ciego y ahora veía. Estos hombres tenían que estar saltando de alegría, gritando a viva voz, Jesús lo sanó. Pero ¿por qué no lo hicieron? Aún siendo su hijo. Versículos 22 y 23 lo dice y me parece brutal, brutal, brutal. Brutal porque expresa la esclavitud de nuestros propios corazones. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, fuera excomulgado, en otras palabras. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Eso fue perverso, ¿no es verdad? Echar el balón a su hijo todavía. Por lo tanto, ellos temían a los fariseos
porque los fariseos habían dicho, el que confiese que Jesús es el Mesías, pues va a ser expulsado y excomulgado de la sinagoga. Ahora, hermano, ser expulsado de la sinagoga significaba abandonar el centro de la vida religiosa, cultural, política y social de los judíos y todo eso junto. Ser expulsado de la sinagoga en aquel tiempo equivaldría para nosotros a ser expulsado de la iglesia, el colegio, las redes sociales, la peña, y posiblemente perder el trabajo por mala reputación. O sea, era grande. Era ser cancelado culturalmente. Era ser un paria. Era que te quitasen de todos los lugares de influencia y aceptabilidad social. Claro, eso era lo que estaba en juego. Pero de todos modos, hermano, aquel era su hijo. ¿Cómo es posible que ellos que hayan caído en esto? ¿Sabéis por qué? Porque en el fondo de nuestros corazones, tú y yo somos esclavos. Esclavos del reconocimiento público. Esclavos de la aceptación de los demás. Y no dudaríamos de negar a Cristo si la gracia no viniese a nuestro auxilio. Si de verdad no le viésemos con el poder del Espíritu Santo, no lo haríamos porque somos esclavos de lo que dirán. Somos esclavos de no perder al grupo. Y hay más gente en el infierno por eso que por muchas otras razones. Yo quiero decirte algo, hermano. Puede que llegue el día en el que posicionarte por Jesús signifique perder el trabajo. Nuestra sociedad ya no está tan lejos de eso. No lo está. Y dependiendo del trabajo que tengas, más cerca que otro. Puede que posicionarte por Jesús implique ser rechazado en el colegio, ser rechazado en la iglesia institucional, en la familia, perder tu reputación. Y en ese momento tendrás que tomar una decisión. ¿Voy a ponerme de refilón como los padres de este hombre? ¿O voy a seguir el ejemplo de este hombre e ir hasta el final? Sabiendo que si me expulsan, al final del camino me encontraré a Cristo. Y aquel que me ama, aquel que es Dios sobre todas las cosas, vindicará mi causa y pondrá mi nombre en alto. Tendrás que tomar una decisión. Pero tú puedes preguntarte, bueno, ¿cómo ser libre de eso y cómo dar un testimonio vigoroso de Cristo? ¿Cómo lo puedo hacer? Nada, vamos a seguir viendo el ejemplo de este hombre. La segunda vez que ahora los fariseos le vuelven a llamar, versículos 24 al 34. Después que los padres confirman que en efecto el milagro había sido real, aunque se ponen de refilón para no pagar el precio, vuelven a llamar al hombre y ahora lo hacen de manera muy agresiva. Versículo 23, 24, ellos le dicen a este hombre, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Esta frase, da gloria a Dios, es un tipo de llamado a juramentar. La idea es, sé sincero. Sé sincero. Eso es lo que le están diciendo. Cuando Acán pecó y Josué le fue a confrontar, le dijo las mismas palabras, da gloria a Dios. ¿Qué has hecho, hijo? La idea es, di la verdad delante de Dios. Eso es lo que le están diciendo. Le están juramentando, le están diciendo, sé sincero. Nosotros sabemos, y tú también, la idea es esa, y tú también, que ese hombre es un pecador. Eso es lo que están haciendo. Están siendo bien agresivos con él. Y ahora es cuando llega este versículo 24, la respuesta emblemática de este hombre. Él dice, mira, si es pecador, no lo sé. Y ahora, hermano, esto retumba en el ambiente. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Que habiendo sido ciego, ahora veo. Hermanos, vuelvo a decir lo que dije al principio del sermón. Este hombre no tenía una teología robusta, desde luego. No tenía una argumentación bíblica precisa, ni una explicación teológica o apologética que pudiese asombrar a aquellos hombres. La respuesta adecuada que pudiese romper con aquel falso argumento. No lo tenía. Pero había algo que él tenía y que nadie le podía quitar. Algo real, algo vívido, un tipo de argumento que se ancla en la realidad, que descansa en algo mayor que nuestras propias mentes. Él había tenido una experiencia viva y real con Jesús. Y eso nadie se lo podía quitar.
Él podía decir, habiendo sido ciego, ahora veo. Hermanos, la gran mayoría de los creyentes en la faz de la tierra es lo que van a decir hasta ir al cielo. Algunos otros, por la gracia y misericordia del Señor, crecerán en argumentos apologéticos, conocimiento bíblico, teología robusta, y tal vez podrán decir algo más, gloria al Señor, por eso necesario es y bueno. Pero quiero decirte algo, hay algo que sostiene al alma por encima de todas esas realidades, y no ser una experiencia viva, real, con Jesús, el poder decir verdaderamente, habiendo sido ciego, ahora veo, ahora veo. Y sabes, cuando este hombre habla en estos términos, y vení conmigo por favor, cuando él dice, mira, habiendo sido ciego, ahora veo, hermanos, ¿en qué términos se está hablando? Desde luego este hombre había recuperado la vista, y posiblemente él estuviese hablando solamente en términos físicos, en el sentido en el que, mira, mis ojos no veían y ahora veo. Pero tal es la manifestación de su fe y de su testimonio en ese lugar, que a mi parecer, aquí no estamos hablando solo de una visión de los ojos, del cuerpo. Hermanos, yo creo que el corazón de este hombre ya estaba contemplando al Rey. Porque él ya estaba ligado a él, ya tenía un compromiso con él, ya estaba dispuesto a pagar un precio por su causa. Sabía que lo que estaba diciendo le podía derivar en ser expulsado como fue, pero su corazón estaba ligado a Cristo. Él tenía una relación con Jesús. Él le había conocido, había experimentado su gracia y su perdón. Había visto la realidad de su pecado y se había lavado en el estanque de Siloé y había conocido al Señor en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque no pudiese definirlo teológicamente, él estaba reconociendo vívidamente que en la persona de Jesucristo Dios se ha dado a conocer de manera perfecta, profunda y sincera. Hermano, déjame preguntarte, ¿tú conoces al Señor de ese modo? Tú puedes decir, habiendo sido ciego, ahora veo. Tan importante que podamos conocerle de ese modo, amén. Que podamos de verdad en nuestros corazones decir con este hombre, habiendo sido ciego, ahora veo. Claro, tal fue el testimonio potente de este hombre que versículo 26 le volvieron a decir, mirad qué interesante, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Claro, ellos no querían creer, pero querían seguir argumentando para llegar a la conclusión de que no era verdad. Y este hombre, pillo como era, porque puede que no tuviese buena teología, pero la ironía la sabía usar de maravilla. Les mira y les dice, mira, ya os lo he dicho y francamente no habéis querido oírme. Pero bueno, os lo digo de nuevo. Imagino que querráis ser sus discípulos, ¿no? Y claro, es pura ironía, ¿no es verdad? Pura ironía. Les está ahora él parte al ataque, imaginaos. Es que cuando eres ciego y ves, hermanos, por poco conocimiento que tengas, te viene arriba y los fariseos no te van a intimidar. Y ahora él parte al ataque y le dice, ¿queréis vosotros haceros sus discípulos? Y ellos le miran y le dicen, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero no sabemos quién sea. Y él dice, pues eso es lo extraordinario, que sin que tengáis idea de quién es, a mí me abrió los ojos. Y sabéis que sigue argumentándose bien arriba. Sigue argumentando y dice, mira, nosotros sabemos que Dios no responde a un pecador, pero si alguien es temeroso de Él le responde. Y por cierto, y ahora sí él dice, nunca se ha oído de alguien que haya sanado a un ciego de nacimiento. Puedes leer toda la Biblia y en efecto eso es verdad. Nunca se ha oído de un milagro tan portentoso como este. Hermanos, voy a decir algo teológicamente complejo yo ahora, pero quiero decirlo porque es importante para la iglesia. Los fariseos estaban juzgando a Jesús a partir de Moisés. Estaban queriendo interpretar a Jesús a partir de Moisés. Pero este hombre, todavía con una teología torpe y escasa, se daba cuenta de que en efecto Jesús es el que interpreta a Moisés y no al contrario. La revelación última de Dios, el Verbo, es Cristo. Él es el profeta de verdad. Este hombre estaba diciendo mucho más de lo que entendía. Pero él se estaba dando cuenta de que estaba delante de alguien que era mayor que Moisés, mayor que el Sabbat, mayor que la ley, el Hijo eterno de Dios. Él no lo sabía todavía. Pero la influencia de esa realidad ya estaba operando claramente en el alma de este hombre.
Claro, cuando él argumenta con los fariseos, ellos se enfadan con él porque ya no saben cómo responderle y parten al ataque. Además lo hacen, fíjate qué fuerte, lo hacen hasta traicionándose a sí mismo, porque le dicen, tú has nacido del todo en pecado y nos viene a enseñar a nosotros. Pero eso es lo extraordinario, que habiendo nacido de todo en pecado, él ahora veía y ellos no se daban cuenta. Pero se enfadan con él, ya no argumentan más y lo único que hacen es expulsarle. Hermanos, los fariseos utilizaban la ley de Moisés para edificarse un gran castillo para llegar a Dios, pero no lograban hacerlo. Ellos se utilizaron de la religión para alimentar su justicia propia, para refugiarse en su buena reputación y para usurpar la gloria que pertenece a Cristo. De un modo paradójico en la vida de estos hombres, fue la propia religión la que cegó su entendimiento. Y mediante su conocimiento bíblico y práctica cristiana, se apartaron más de Cristo que un pobre mendigo pecador ciego al lado del camino. Hermano, ¿no es peligroso? ¿No es peligroso esto para ti y para mí? ¿No es peligroso para aquellos que estudiamos la Biblia todos los días? Hermanos, huyamos en primer lugar como de la peste de la teología muerta. Huyamos como de la peste de una teología que no derive en un corazón humilde y arrepentido delante del Señor. Porque la propia religión es lo que de manera más perversa nos puede apartar del Salvador. Cuando ella alimenta la justicia propia, el orgullo y nos aparta del Mesías, que es Cristo. Por lo tanto, huye de la teología muerta, hermano, y pídele al Padre un corazón correcto para conocer a Cristo. Pídele que Moisés te lleve a Cristo. Pídele entender a Moisés como Moisés que quiere ser entendido, para que Él te ayude también a conocer a Jesús. Hermanos, este hombre es expulsado por su testimonio. Expulsado. Tenemos que estar preparados para eso como iglesia. Yo creo que estamos viviendo tiempos preciosos para predicar el Evangelio, tiempos extraordinarios en los cuales, a causa de la oscuridad tan grande que estamos viviendo, tenemos grandísimas oportunidades para dar testimonio de la fe. Y creo firmemente que a partir de esa realidad, si vemos a Cristo, tenemos el valor de este hombre y alzamos la voz con lo poco que sabemos, podemos ver muchas cosas. El Señor puede salvar, pero no sin expulsión, no sin pagar un precio, no sin ser cancelado, hermano, no sin tener que pagar el precio que corresponde. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Pero me consuela muchísimo lo que ocurre en el texto cuando este hombre es ya expulsado de la sinagoga. Él es expulsado del templo para encontrarse con el templo. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Me parece eso significativo. El Señor sabía lo que él estaba viviendo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, así como el Señor fue al principio a su encuentro, ahora vuelve a ir a su encuentro, hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Los manuscritos antiguos dicen, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y es mejor traducción. Está hablando del Mesías, de Daniel capítulo 7, el Mesías, el prometido. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Mira qué bonito. Ahora sí Jesús viene a su encuentro y le va a enseñar teología, le va a enseñar quién es Él, le va a llevar a la palabra. Eso es lo que el Señor va a hacer. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Hermanos, qué bueno es aprender la Biblia, amén. Qué bueno es crecer en teología, qué importante es que lo hagamos. Pero sabéis que como esta teología y este conocimiento vino al encuentro de un corazón que ya estaba ligado con Cristo y había tenido una experiencia real con Él, fue una teología que lo que produjo fue confesión y adoración. Confesión y adoración. Versículo 38, ¿crees? Él le dijo, respondió el versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es, Señor? Recordad que él no lo había visto antes. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y ahora mirad lo que esto produce en él. Ahora él ya sabe la teología que tiene que saber.
Jesucristo es el Hijo del Hombre prometido, el Mesías. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el conocimiento bíblico teológico viene al encuentro de un hombre que ha tenido una experiencia real con Cristo, cuyos ojos antes eran ciegos, pero ahora ven, esa teología, lejos de apartarle del Señor, va a hacer con que él confiese la fe y se postre delante del Señor. Creo. Y le adoró. La palabrita aquí, prosgeuno, la palabra adorar es postrarse. Algunos se preguntan si adorar, que es algo que solamente corresponde a Dios, si él entendía la profundidad de lo que estaba haciendo, si entendía que aquel Mesías era el Hijo eterno de Dios. No lo sé. No sé cuánto entendía a estas alturas. Pero lo cierto es que él se postró delante del Señor. Le honró y le dijo, creo, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, esta es una bella imagen de la vida cristiana. En verdad, toda la narrativa es una imagen preciosa de la vida cristiana. Este hombre tuvo que dar testimonio de Jesús valientemente, con escaso conocimiento, pagando un alto precio. Y todo esto después de haber sido sanado, pero antes de ver a Jesús. ¿Y cuál fue la recompensa que él recibió? La vista. La vista. Él lo vio. Pregunta, iglesia, ¿no es así el peregrinar de la fe? El Señor nos ha sanado. De modo que con los ojos del corazón ya le hemos contemplado. ¿Pero tú le has visto a Él? ¿Tú le has visto? No, no le has visto. Físicamente no le has visto. Vives en el peregrinar de la fe con muchas preguntas y huecos teológicos y bíblicos por todas partes. Y teniendo que enfrentarte con la duda de tus vecinos. A veces con la incomprensión de la familia. Con la violencia de hombres como estos líderes religiosos que no creen en Él. Y tú, cristiano, una y otra vez a veces tienes que responder, no lo sé. No sé si es pecador o no, pero sabes, yo no veía, ahora veo. ¿Qué es lo que te espera al final del camino? La vista, hermano. Veremos al Señor cara a cara. Si somos fieles al testimonio de Cristo, si no nos avergonzamos de Él delante de los hombres, Él tampoco se avergonzará de nosotros cuando Él venga a nuestro encuentro. Como vino al encuentro de este hombre, Él volverá a nuestro encuentro y no se avergonzará de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Yo os lo leo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ahora dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahora mirad, ¿a quién amáis? Sin haberle visto. ¿A quién amáis? Sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo que estás en este lugar, puede que te preguntes, ¿por qué conociendo tanto la Biblia me falta valentía, me falta valor, me falta vigor? Tal vez necesitamos ver a Jesús un poquito más, amén. Necesitamos poder decir como este hombre, habiendo sido ciego, ahora veo. Necesitamos algo más a nivel de la experiencia del alma. Necesitamos que el Señor abra los ojos del corazón para que nuestro corazón pueda verle a Él, contemplarle.
de verdad, sinceramente, y de ese modo poder dar testimonio vigoroso de la fe. Vamos a orar y pedirle eso al Señor. Señor, qué bella es esta narrativa y qué precioso es, Señor, ver tu obra en la vida de este hombre. Señor, hombre con tan escaso conocimiento de la palabra, con una teología a veces tan débil y tan torpe, pero habiendo tenido una experiencia tan real contigo, habiendo tenido un conocimiento de ti que lo ligó a ti, que le inclinó a un compromiso inquebrantable contigo, Señor, que le llevó a tener esa seguridad y a ser valiente en un terreno tan difícil como el que estaba. Y qué triste es, Padre, ver a estos fariseos, Señor, tan lejos de ti, con tanto conocimiento de Moisés, pero tan erróneos, tan ciegos, tan distantes de ti. Yo quiero orar por mis hermanos y por mi propia vida en esta tierra en la que estamos, en medio a los conflictos que él ha experimentado. Padre, los experimentamos a diario en el colegio, en el trabajo, en la familia. Señor, queremos pedirte que en tu misericordia tú también una y otra vez nos lleves al estanque de Siloé y nos dejes contemplarte con los ojos del corazón. Jesús, sabemos que al final del camino te veremos cara a cara. Pero, Señor, mientras no llega y tenemos que pasar por muchas de los caminos que Él pasó, ayúdanos, Señor, a poder decir, como dijo este hombre, habiendo sido ciego, ahora veo. Habiendo sido ciego, ahora veo. Tal vez hay gente en este lugar que necesita por primera vez, lo hay, que tú abras los ojos del entendimiento, Señor, para conocerte a ti de verdad. Te pido que lo hagas, Espíritu Santo, que des gracia, que des misericordia. Padre, y a todo tu pueblo, ayúdanos, Señor, a conocerte a cada día más y más y a dar un testimonio de la fe vigoroso, siguiendo la bella estela de este hombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.